Entonces, como la mayoría piensan que avivamiento es un mover extraordinario del Espíritu Santo que te tira y te hace revolcar, mira, inmediatamente si no sabes las leyes del reino de los cielos, pierdes todo eso. Y lo puedes perder muy rápido porque no sabes cómo sostenerlo. Por eso el conocimiento es más importante que todas las cosas. Recuerda que el pueblo del Señor perece porque no tiene conocimiento. Así es de que el conocimiento nos empodera, nos da libertad, nos da fuerza. Y vamos ahora, hermano, a estudiar este tema por la palabra y la aceptación. Pon bastante atención porque Dios quiere bendecirnos para que enseñemos a otros a cómo obtener bendiciones. ¿Estamos listos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu gloriosa presencia nos comunica tus secretos escondidos, tus tesoros muy guardados. Te damos gracias porque, Señor, si voluntariamente nos exponemos a tu palabra nos sana, nos restaura, nos liberta. Y tu palabra nos afirma y nos forma también conforme a tu imagen gloriosa. Y tiene como propósito tu palabra edificarnos en ti, formarnos en ti. También reprendernos y exhortarnos y recordarnos las gloriosas promesas que tú nos has dado por Cristo Jesús. Amén. Comenzamos por la palabra y la aceptación. Debemos reconocer lo que Dios nos ha dado. Y tan pronto lo reconozcamos, debemos dar gracias a Dios por ello, para que sea manifestado. Escucha lo que dice 1 Timoteo 4, 5. Porque todo lo que Dios creó para nosotros es bueno, y nada debe desecharse, sino aceptarlo, dando gracias a Dios por ello, porque la palabra de Dios lo ha declarado, podemos hacer que se manifieste en cuanto damos gracias por lo recibido. Esta declaración está dirigida a lo que ya hemos recibido. Al reconocer lo recibido, damos gracias simplemente por ello. Y la gratitud abre la ocasión para que el Espíritu Santo lo manifieste en nuestras vidas. El Señor nos dice conforme a su fe será hecho en Mateo 9:29. Si creemos que legalmente es nuestro, porque el Señor así lo ha declarado, entonces lo aceptamos como un hecho en nuestro corazón y lo confirmamos por medio de nuestras palabras para que Dios nos deje ver su gloria en lo que creemos. Pues escrito está, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. Si creemos de todo corazón y lo confesamos con la boca, se mostrará sobre nosotros lo que hablamos creyendo. Está escrito en Juan 11:23. Si crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Porque ningún hecho de Dios ha de desecharse, porque por las palabras de fe será manifestado. Nuestras palabras habladas, creídas en el corazón, hacen que suceda lo que creemos. No estamos hablando de la confesión positiva, sino de la confirmación por medio de las palabras de los hechos de Dios que ya se nos han otorgado. Identificando los hechos de Dios, demos gracias a Dios por ellos, para que continuamente veamos las maravillas de sus hechos manifestando en nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes los hechos de Dios, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16, 17, 18 y 20. Solo lo que creemos se manifiesta como señal de que lo hemos creído. Creamos todos sus hechos y veremos su gloria en todos los hechos que creemos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí está una decisión de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15 al 17. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14, Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que podamos, hermano, ver las señales de los hechos de Dios, primero tenemos que tener bien firme nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Porque todo está en la identidad que tú y yo tenemos en relación a Dios. Si estás convencido o convencida que eres hijo de Dios, aquí la pregunta es asombrosa. Entonces, ¿no deberíamos de ver continuamente señales de nuestro Padre sobre nosotros? Señales constantes, y no digo constantes allá cada 3, 4, 5 meses. Hay unos que dicen, tenía ya como 3, 4, 5, 6 meses que no sentía la presencia de Dios. Qué ingrato, no la sientes porque no quieres. Porque la presencia de Dios está, hermano, extendida en toda la tierra. Porque el Señor dice así en su palabra, no lleno yo los cielos y la tierra. Entonces, si Él llena los cielos y la tierra, ¿por qué no sienten la presencia de Dios? Los que dicen que la sintieron hace unos 3 meses atrás o 4 meses atrás. Hay una sola razón, la ignorancia, hermano. Eso es todo, la ignorancia. Porque el conocimiento nos da informes, nos empodera, nos da libertad y nos da atrevimiento. Entonces, si de verdad estoy convencido, y eso ni siquiera hombre me puede convencer, porque ahí lo que leímos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, solo Dios nos puede convencer en nuestro interior que de verdad somos sus hijos y sus hijas. Pero todos aquellos que todavía no están convencidos si son hijos, todavía viven en tinieblas, en esclavitud. Pues así está escrito, mira cómo lo dice. En el versículo 15 de Romanos 8, no has recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez de miedoso o de miedosa, sino que has recibido el espíritu de adopción. El Padre te adoptó. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre. Y dice, ¿y eso quién te lo confirma? No hay hombre que te lo pueda confirmar, dice el verso 16. Es el Espíritu Santo mismo que da testimonio a tu espíritu de que eres hija o eres hijo de Dios. Y si ya te convenció que eres hijo y eres hija, entonces también te va a convencer de que eres heredero. Heredero de Dios y uno que hereda juntamente con Cristo las promesas. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una declaración que es importante recordar en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. No vamos a hablar de echar fuera demonios, tú tranquilo. Es señales que nos siguen de acuerdo a lo que estamos creyendo. Escucha esto, señales que nos siguen de acuerdo a lo que estamos creyendo. Tercera vez, señales que nos siguen de acuerdo a lo que estamos creyendo. Solo te siguen las señales conforme a tu propia fe. Aquí no va a servir la fe de nadie más que la tuya propia. No puedes hacer responsable a nadie, porque si de verdad eres el templo del Espíritu Santo, en Cristo estás completo, completa, y de Él proviene todo tipo de milagro que tú quieras recibir. ¿No está escrito que las riquezas y la gloria proceden de Él? ¿Sí? O sea, todo procede de Él. ¿Y qué tan lejos estás de Dios? De acuerdo a la Biblia, son hechos realizados. Dice, cerca de ti está la palabra. Tienes la palabra. Cristo es la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca, dice, y en tu corazón. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1. Cristo es la palabra y la palabra es Dios. Está en nuestra boca y está en nuestro corazón. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo Jesucristo a vuestros corazones. Entonces, si Cristo está en tu corazón, tú eres el templo del Espíritu de Dios. Y por favor, dejemos de pensar que el Espíritu es una paloma, que el Espíritu es un fuego,
que el Espíritu es un aceite. Nada que ver con eso, son simbolismos solamente del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 16, 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces ubica, es Jesús, es Dios dentro de ti. No es una fuerza, no es un símbolo, ni es una paloma menos, ni es un fuego, ni es un agua, ni es un refrescar. Es Dios mismo viviendo dentro de ti. Ahora, si ya tenemos a Dios, si somos el templo que cargamos a Dios, ¿dónde están las señales que nos siguen? Mira, solo Dios se manifestará sobre ti, no de acuerdo a la fe del pastor, de acuerdo a tu propia fe. O sea, las manifestaciones están medidas por tu fe. Y están limitadas por tu fe, o son ilimitadas por tu fe, porque está escrito que Dios no te da su espíritu con medida. Tú eres el que pone la medida. Sí está muy claro, ¿verdad? Él no te da lo que viene de Él con una medida hasta aquí. Tú la pones, yo la pongo. Y entonces, hermanos, son hechos de Dios. ¿Alguna vez has tenido conciencia? Te tiene que convencer el Señor de que vas caminando y tengas esta conciencia real, palpable dentro de ti. Soy un templo que cargo a Dios. Soy un templo andante que donde quiera que ando, ando cargando a Dios mismo. ¿Alguna vez has visto eso en ti? Dijo una canción, por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. ¿Por qué? Porque como no le creemos a los hechos de Dios, ¿cómo los experimentaremos? Los hechos son algo que ya está realizado, que dice Dios, así es, no será en el futuro, así es, ya está hecho. Y entonces, hermano, por causa de que perdemos la conciencia de las realidades que somos por Cristo, perdemos también las manifestaciones gloriosas de sus señales. Porque recuerda, en el verso 20 de Marcos 16 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes los hechos de Dios, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Hay señales que siguen la palabra que tú crees. El verso 19 del capítulo 6, o primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice así, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios, y que no eres tuyo, no eres tú mismo, o no sois vuestros pues, porque habéis sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He aquí el problema, que no vivimos nuestros cuerpos como si fueran de Dios, ni nuestro espíritu tampoco. Todavía usamos nuestros cuerpos como si fueran nuestros y nuestro espíritu como fuera nuestro, como si fuera nuestro. Y entonces al no vivir, hermano, al no glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, ¿cómo experimentaremos esta realidad de que somos templo del Espíritu de Dios? Porque estamos fallando en creer la condición que se requiere para experimentar estas realidades. Te pregunto, ¿esta es una promesa futura o es un hecho terminado? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Esta es una promesa futura? Si fuera futura diría así, o ignoras que en el futuro tu cuerpo será un templo del Espíritu Santo, el cual estará en ti, el cual tendrás de Dios. Si fuera una promesa para el futuro diría así, pero cuando es un hecho terminado, usa otra declaración diferente en tiempo pasado. O ignoras que tu cuerpo es templo, es tiempo presente, es
el templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de ti, el cual tienes de Dios. Y ya no eres propiedad tuya, eres propiedad de Dios. Ya fuiste comprado por precio. Ahora, si quieres experimentar esta realidad, que nadie te lo cuente, porque a lo mejor te mienten, cree simplemente los hechos de Dios. Y si no puedes creerlo, ¿qué te cuesta decir como el padre del muchacho? Padre, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Estos hechos de Dios, hermano, te lo voy a volver a repetir porque a veces se nos olvida. Los hechos de Dios no se ayuna para recibirlos, no se clama para recibirlos, ni se llora para recibirlos, ni siquiera se alaba para recibirlos. Es un asunto que los tomes como tal. Si el Señor dice que son hechos, amén, gracias Señor. Porque así lo dice la palabra, mira. Dice en su palabra en el primer versículo que usamos. 1 Timoteo 4:5, porque todo lo que Dios creó para nosotros es bueno y nada debe de desecharse, sino aceptarlo dando gracias a Dios por ello, porque la palabra de Dios lo ha declarado. Podemos hacer que se manifieste en cuanto damos gracias por lo recibido. En otras palabras, para simplificar, gracias Señor, porque tú me has convertido en tu templo y tu gloriosa presencia vive dentro de mí. Y luego no sientes ninguna realidad de esas palabras. Te voy a recordar cómo se quiebra la dureza de tu carne. La dureza de tu carne se quiebra y se debilita golpeándola con la palabra continuamente. Porque la palabra es martillo que rompe la roca. Y entonces si estás continuamente creyendo o declarando, mejor dicho, comienza simplemente declarando los hechos de Dios con intención de que el Espíritu de Dios te entra, te mete en esos hechos. ¿Y cómo lo va a lograr el Espíritu Santo? Es que tú comiences voluntariamente a aceptar primero el hecho en tu mente, en tu corazón y en tu ser. Puede que no lo sientas todavía, puede que no lo experimentes, no importa. Mientras voluntariamente te dispongas a aceptar el hecho, ahí comienza, ahí inicia todo. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Soy tu templo, Señor. Cargo tu gloria, cargo tu presencia, cargo tu realidad. Y sientes, hermano, la dureza de tu carne, porque parece que son palabras huecas y muertas que no tienen ningún poder. Recuerda, tienes una intención, tienes una meta a dónde vas a llegar. Estás golpeando tu carne para debilitarla, para que la realidad de Dios se manifieste sobre ti. No lo entendiste muy bien. ¿Cuántos han aprendido a autoliberarse? Solamente los que han aprendido a autoliberarse me van a entender. Autoliberación significa lo siguiente: tú usas los hechos de Dios y los manifiestas verbalmente y te los aplicas. Y te los aplicas con tal consistencia hasta que obtienes la victoria, hasta que obtienes resultado. En otras palabras, te voy a dar un ejemplo. Si tienes opresión sobre tu mente, tienes que usar los hechos de Dios. ¿Cuáles son los hechos de Dios? Tienes que bendecirte o tienes que quebrar esas opresiones con la palabra de fe. ¿Cómo? Te las vas a aplicar a ti mismo, diciéndose lo que dice su palabra, que las armas que Él te ha dado no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y altiveces. Todo eso de fortalezas, argumentos y altiveces está dirigido a los pensamientos de la mente. Y entonces, si ya las armas que Dios me dio, que no es otra cosa más que la liberación de su espíritu, golpeando esas cosas por medio de mi fe, entonces estoy golpeando las fortalezas de la opresión sobre mi mente. ¿Por qué? Porque las armas que yo tengo son la palabra de fe para hablar, porque la palabra que hablo es espada del espíritu y ataca a mis enemigos. Y entonces, si yo no quiero estar oprimido, tengo que hacer algo. Y no necesito rogar al Padre, tengo que creerle al Padre y actuar en fe. Porque imagínate, ¿cuánto tiempo vas a perder para ver si tú ya sientes la convicción de que te oyó el Padre? Porque mira, hay unos hermanos tan incrédulos, pero tan incrédulos.
Más incrédulos que el diablo. Porque el diablo, hermano, cree en Dios y tiembla. Pero hay unos hermanos tan incrédulos, ¿m? Que les cuesta tanto trabajo creer a lo que Dios dice. ¿Y por qué les cuesta trabajo? Hermano, a veces es pecado, a veces es opresión, pero el mayor enemigo eres tú, tu propia carne. Porque tu carne resiste todas las realidades del Espíritu. Compruébalo, ahí está escrito, Gálatas 5:17. Hay una oposición de tu carne contra la realidad del Espíritu que vive dentro de ti. Pero tú decides a quién darle preferencia. Pero ya encontramos, hermano, que usando las palabras y enviándolas contra aquellas cosas que están bloqueando que las realidades de los hechos de Dios se manifiesten, tenemos que actuar en fe, quebrarlas, aplastarlas, deshacerlas, despojarnos de ellas, porque hay una realidad gloriosa en la cual estamos. No, tampoco lo alcanzaste a saber. Unos están esperando morirse para ver las glorias del reino de Dios. Así tanta incredulidad tienen. Cuando me muera, voy a alcanzar libertad. Cuando me mueran, voy a tener paz. Cuando me muera, voy a tener reposo. Bueno, conforme a tu fe será hecho. Hasta allá vas a tener paz, hasta allá vas a tener sanidad, hasta allá vas a tener libertad. Eso ni siquiera es broma, hermano, no bromeé. Acuérdate que el Señor dice, conforme a tu fe, así se hará en ti. Pero la palabra de Dios dice, en Hebreos capítulo 4, que los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. ¿Sabes lo que significa el reposo de Dios? Descansar en sus obras terminadas. En otras palabras, si yo creo lo que dice Dios que soy, y tengo lo que Dios dice que tengo, y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer en su nombre, entonces solo me queda accionar. Porque una fe sin obras es muerta. De nada nos sirve saber la Biblia si no la ponemos en acción, si no la ponemos a que trabaje por medio de nuestra fe. Yo quiero andar en libertad. ¿Y por qué quiero andar en libertad? A mí me gusta la libertad. A mí me gusta la libertad. Y me gusta por esta razón. Porque mi padre dice que a libertad yo fui llamado. Y no me conformo con menos. No me conformaré con estar esclavo. Y si noto una esclavitud en mí, inmediatamente tengo que confiar en los hechos de Dios. ¿Cuáles hechos? Las armas que Él me dio son poderosas en Él para destruir esas cosas. Y las tengo que destruir bajo la unción de su Espíritu. Tengo que romper esas cosas, quebrar esas cosas, aplastar esas cosas. Si alguna vez tú has leído el libro de los Salmos, sobre todo el rey David hacía declaraciones muy específicas, muy claras sobre sus enemigos. Véngales terror sin que lo sepan. Caigan en su propia trampa. Que el ángel de Jehová los persiga. Que el ángel de Jehová los acose. Porque acuérdate que él era el dulce cantor de Israel. Pero, hermano, un verdadero adorador no puede ser verdadero adorador si no es un verdadero guerrero. David era guerrero y adorador. Dije, David era guerrero y adorador. Era hombre de guerra y era adorador también. Entonces hay un carácter ahí. Hay un carácter formado. Somos y debemos de ser hombres de guerra, pero debemos de ser adoradores también. Entonces David aclamaba estas cosas y declaraba estas cosas sobre sus enemigos. En otras le clamaba a Dios directamente, líbrame de mis perseguidores, pero en otra hacía declaraciones contra ellos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nunca te has preguntado, hermano, por qué cuesta tanto trabajo mantener el fuego de Dios? Porque hay mucha agua de la carne que lo apaga, hermano. No, esa es la verdad. Sí. Porque el fuego de Dios, hermano, no es simplemente sentir un calorcito. Es, hermano, mantenerte encendido, mantenerte con hambre de Dios.
mantenerte con hambre de su palabra, mantenerte con hambre de hablar con Él por medio de la oración. ¿Por qué? Porque hay algo vivo, hay algo que se está realizando en ti, pero todo lo mueve tu fe. Porque está escrito, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, si quieres ver la gloria de Dios, primero tienes que cumplir un requisito, mijito. ¿Cuál, padre? Tienes que primero creer. Pero si no puedo creer, pues dímelo. Yo te ayudo en tu fe. Yo te aumento la fe. ¿Cuánta fe quieres? Pues toda la fe que puedas dar para mover montañas. Hay un camino mejor. Aun si te diera esa fe, si no tienes amor, de nada te sirve. ¿No quieres amor primero? Pero somos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no pueden penetrar las palabras, hermano, en nosotros de Dios? ¿Por qué? Cuando una palabra de Dios te penetra, es viva para ti. Tú la sientes, tú la experimentas el efecto de su palabra. Pero encontré algo que nuestro Señor dijo. Y dice así, haced que os penetren bien estas palabras. En otras palabras, yo no voy a meterte mi palabra a la fuerza si tú no te abres a ella. Si te abres, entonces yo voy a entrar en la palabra. Y si la crees, voy a manifestar señales de acuerdo a esa palabra que has creído. ¿Cómo se le manifiestan señales a los que creen? Solamente a los que creen se le manifiestan señales. Y por la palabra, hermano, y la oración, todo lo podemos recibir. Dice, si das gracias por los hechos de Dios, dice, por esas palabras de acción de gracia que estás declarando, vas a hacer que se manifieste lo que tú estás creyendo. Vivimos en dos realidades, hermano, te vuelvo a recordar. Vivimos en dos realidades y solo tú decides qué realidad quieres experimentar. Dios nos ayuda, hermano, a creerle al Señor, porque hay tanta incredulidad en su pueblo. Y la iglesia sabe, porque ha oído, es que yo no tengo fe. Aquí la pregunta que tu padre te hace, ¿cuánto te expones a mi palabra? Porque te debo de recordar que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no los chismes de todas las plataformas digitales. Porque mis hijos están entretenidos en cuántos chismes anuncian todos los que anuncian en sus plataformas. Pero por ahí les viene la incredulidad y la aflicción. Porque hay otra garantía que nuestro Señor declaró: del mundo recibiréis aflicción. Entonces hay un montón de cristianos afligidos. ¿Por qué será? Casi por nada. Se exponen al mundo todo el tiempo. Y del mundo están recibiendo lo que el mundo les está dando. Aflicción, duda, incredulidad, desánimo. Por supuesto, como son irresponsables, le echan la culpa a alguien más. Y dicen, no, pues por culpa de aquel, por culpa de aquella. Si no fueras el templo de Dios, Dios te justificaría en tus declaraciones. Pero por cuanto eres el templo de Dios, tú eres el responsable, el guardián de abrir las puertas, el vigilante de abrir las puertas de ese templo, para que ese templo se llene de la gloria de Dios. La mujer que tú me diste, dijo Adán, la iglesia en que tú me pusiste, Señor. ¿A qué así somos? ¿Alguna vez me has oído echarte la culpa a ti de mi estado espiritual? Digo, como para que sigas mis pisadas. ¿Sí? Por tu culpa, hermano, estoy como estoy. No, hermano, porque estas son convicciones personales provocadas por tu propia relación personal. Si no tenemos una relación personal con Dios, hermano, nos puede arrastrar cualquier viento de doctrina. Porque, hermanos, si nos descuidamos de lo que es la sana doctrina, cualquier doctrina bonita que nos canten y que nos prediquen nos puede arrastrar. Pero la verdadera doctrina es aquella, hermano, que te enseña cómo quebrantar tu carne delante de Dios para que el Señor te empodere de su espíritu
espíritu y tengas poder para destruir los deseos de tu carne, los deseos del mundo y las vanaglorias de la vida, y tengas autoridad contra el diablo para que el diablo no se enseñoree de ti. Porque es muy fácil decir que tenemos a nuestro enemigo bajo nuestros pies. Pero solamente tienen al enemigo bajo sus pies aquellos que andan en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu anda en Dios y anda siendo guiado por Dios, manejando su poder, su energía y su guianza por medio del Espíritu de Dios. Y contra tales cosas, dice Gálatas 5:25, que contra tales cosas no existe ninguna ley de la tierra ni del diablo que pueda contra aquellos que andan en el Espíritu, en la ley del Espíritu de Dios. Pero cuando yo doy gracias, dice, que hago que se manifieste sobre mí esa realidad. Hay una realidad que el Señor nos quiere recordar. Está escrita en Juan capítulo 15, verso 1. Son otros hechos terminados de Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, retoño, rama que brota, el mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes serán los pámpanos en el futuro. Eso es lo que dice. ¿Quién está leyendo junto conmigo? ¿Así dice? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, ya estamos integrados en Cristo. Ya estamos puestos en Él. Él solamente nos da esta orden. El que permanece en donde ya lo puse, o sea, en mí, yo permaneceré en Él. Y este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. El que en mí no permanece, porque deja de creer, será echado fuera como una rama, un retoño, y dice que se secarán, y los van a recoger, y los van a echar en el fuego, y van a arder. ¿Sabes a qué se refiere este versículo, verdad? Que todos los que se separan de Cristo, al infierno van a ir a parar. Verso 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, y les va a ser hecho. Todo lo que quieran. Dos condiciones. Permanecer en Él es permanecer en su presencia. Y permanecer en Él es permanecer en su palabra. Y dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que tú quieras y te va a ser hecho. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque el que permanece en Él y en sus palabras nunca va a pedir cosas carnales. Porque la palabra de Dios dice, hermano, a través de Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites carnales. Entonces, hay muchas oraciones que el Señor no contesta a sus hijos, y es porque están pidiendo mal, pero pide cosas. Yo me he dado cuenta que unas cuantas veces en mi vida le he pedido cosas a Dios, para mí. Así como, dame una casa, dame este carro, dame esta residencia. Pero le he pedido iluminación de su palabra y he recibido iluminación suficiente, hermano, para mantenerme en este camino en fe. Al menos yo. Porque está escrito en su palabra. Mira, si quieres, ve conmigo por favor en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, déjame confirmarte si ahí es. Es capítulo 4. En el versículo 5, 6 y 7. Bueno, hasta el 9 dice. ¿Cómo dice? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará.
Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Estas declaraciones están ligadas con aquella declaración que nuestro Señor hizo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que buscan los pecadores, a ti se te serán añadidas, solamente por buscar el reino de Dios y su justicia. Y aunque son palabras de Dios, hermano, ¿ves cómo está duro el corazón? ¿O te llegan y te entran al corazón? ¿Ah? Entonces, dime, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Hasta cuando lo aceptes, hermano, que el problema eres tú y nada más que tú, todo se va a empezar a arreglar. Todo, inmediatamente todo. Estamos experimentando una abundancia de bendiciones, mi esposa y yo. Una abundancia de bendiciones. De todas las formas estamos experimentando bendiciones. Oh, porque han venido como 10 apóstoles a imponernos las manos y profetas a profetizarnos que nos va a ir bien. Nada que ver con eso, hermano. Absolutamente nada que ver con eso. Sino que en su misericordia Dios nos deja ver lo que realmente tiene valor para nosotros y qué es lo que debemos de buscar, porque buscando eso todas nuestras necesidades están suplidas. Y ni siquiera ando estresado en el trabajo. Y ni siquiera ando estresado ni en mi casa. Pero hay algo que estamos buscando, el reino de Dios y su justicia. Y vemos cómo todas las cosas están siendo añadidas y añadidas y añadidas y añadidas. Y sin afán y sin estrés y sin tormento mental. Pero, ¿qué queremos entonces, hermano? Porque hay algo que estamos fallando, hermano. Al menos las bendiciones nos tienen que seguir. Dije, las bendiciones nos tienen que seguir. Y cuando hablo de bendiciones me refiero a todas las bendiciones. Bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones mentales, emocionales, financieras. Me refiero a toda bendición que viene de parte del Padre. Y el Señor dice que ya estamos bendecidos con toda bendición celestial desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, si ya estoy bendecido, entonces ¿por qué no veo tu bendición? Porque no has creído lo suficiente para que actúes en fe de acuerdo a esa bendición que quieres recibir o experimentar en tu vida. Entonces, hermano, aquí las cosas, hermano, están tan disponibles como tú las quieras tomar. Porque gracias a Dios que no estás en la China comunista donde se te prohíben las Biblias. Las tienes en tus tabletas, en tus celulares, en la televisión, hasta en papel si tú quieres. Pero hay tanta provisión que el materialismo y el capitalismo de los Estados Unidos ha matado la fe de muchos creyentes. Y las está matando todavía. Porque vamos con la corriente de este mundo. Si la corriente de este mundo quiere los celulares de los últimos años, inmediatamente te agarras el otro celular de este año. El tuyo todavía sirve, pero ya lo cambias inmediatamente. Hay que cambiar de carro porque ya pasó, ya lleva 2 años de viejo. Ya te quedaste atrás, te dice el diablo. Porque en el capítulo 2 de Efesios nos dice, hermano, que hay una corriente que mueve el príncipe de la potestad en los aires en este mundo. Una corriente que mueve por medio de todos los sistemas, de la música, de la moda, de la medicina, de la política, de la religión y de la economía. El diablo está moviendo un sistema, una corriente de este mundo. Y todo aquel creyente, hermano, que no está pegado de Dios, está siendo arrastrado por medio de todas estas corrientes. Han caído, hermano, en tanto engaño la iglesia, que hasta cree que la santidad por afuera no importa, hermano. Pero el Señor dijo, y le dijo así a los escribas y fariseos: hipócritas, limpien primero lo de adentro del vaso
y lo de afuera también será limpio. Porque ustedes, dice, se visten de santidad por afuera, pero por dentro están llenos, dice, de hipocresía y de maldad. Entonces, pero el que es santo por fuera, digo por dentro, ni le cuesta trabajo, hermano, mostrar santidad por fuera. Pero el que no es santo por dentro, imponle un mandamiento de santidad y vieras cómo reniega su carne. Se defiende. No, son imposiciones de los hombres. No. ¿Por qué? Porque el diablo te ha engañado haciéndote creer que la santidad por fuera no importa. Pero el Señor dice que seamos santos en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Verdad que esta palabra no entra todavía muy bien? Para que veas qué tan cerrados estamos. ¿Y por qué estamos así? ¿Me vas a echar la culpa a mí? Porque yo no la voy a cargar. ¿En serio que no? ¿Por qué? Porque tenemos convicción de lo que hemos creído. ¿O acaso un hombre te convenció de que este es el camino correcto? Porque si te convenció hombre, el hombre mismo te va a sacar de este camino. Te convenció hombre de que eres hija de Dios o hijo de Dios, porque si te convenció hombre o un ministerio o un pastor, ya se te acabó. Porque ya no estás con aquel que te convenció o aquella que te convenció. Pero si fue el Espíritu de Dios que te convenció, se cumple la palabra escrita en Romanos 8. ¿Quién? Dice Pablo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero para que un creyente pueda declarar esas palabras, estoy convencido. ¿Quién te convenció? El pastor. No, pues ya se te va a acabar al ratito, vas a ver. Pero cuando Dios te convence, hermano, no tienes necesidad de nadie más. No necesitas que venga alguien a darte una impartición como muchos están acostumbrados, porque tienen tan poca fe que no han aprendido a extraer del Dios que cargan para que supla toda su necesidad. Porque siempre andan buscando a Dios afuera cuando Dios está adentro y en Él estamos completos. Hasta ahorita Dios me sigue sanando, hasta ahorita Dios me sigue restaurando, hasta ahorita Dios me sigue fortaleciendo, hasta ahorita Dios me sigue sosteniendo. O porque estamos bajo la cobertura de un ministerio internacional. Por favor, esas cosas de la carne, hermano. Si tiene la cobertura del Padre, es suficiente, porque el Padre promete guardar a los que creen en Él, a los que confían en Él. Entonces yo tengo, hermano, que predicar estas cosas, porque si no las recibo yo primero, sería un hipócrita enseñándotelas a ti. Si Dios no es capaz de sanarme, entonces yo no te puedo hablar de sanidad. Si Dios no es capaz de restaurarme o haberme restaurado, yo no tengo convicción para hablarte de que Él es el restaurador de nuestras vidas. Si Él no hubiera sanado mi mente, no tengo autoridad ni atrevimiento para decirte que Él sana las mentes heridas y atormentadas. Yo no voy a predicar a un Dios que primero no experimento en mi vida, hermano. Porque entonces, hermano, sería un perico. ¿Sabes lo que es un perico? Un loro. Los que les enseñas a hablar y hablan lo que tú les enseñas. ¿De dónde aprendió eso, pastor? De todos los predicadores que veo ahí en la YouTube. Imagínate. Yo bajándote un mensaje de alguien más que vive alguien más, trayéndotelo a ti para compartírtelo a ti. Yo creo que Dios te deja ver testimonio en mí, que me ha sostenido. Por tus oraciones, por lo que sea. Pero siempre Dios nos pone testimonios vivos para que ellos sean los testigos, hermanos, si queremos justificarnos delante de Él. Que alguien nos falló cuando fuimos nosotros mismos los que fallamos en nuestra búsqueda y en nuestros descuidos. Porque ahorita, hermano, la más grande tentación es el afán de descuidarte en cualquier entretenimiento que el diablo te pone. Y mis descuidos, hermanos, se pagan caros.
Hemos, hermano, experimentado guerras, mi esposa y yo. Ahorita ya estamos más abusadillos, más listos. Pero a veces, hermano, nos descuidábamos un solo día. De todo tipo de incredulidad venía. Incompresiones venían entre mi esposa y yo. Decisiones queríamos tomar precipitadas. Y un día anterior nos amábamos. Y un día después como que no nos soportábamos. Ah, caray, ¿cuáles somos pues? ¿Somos los de ayer o somos los de ahora? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. ¿Qué hiciste? No oré. Me descuidé en mi relación con Dios. Cierra tus ojos. Me descuidé en mi relación con Dios. Y luego, pues voy a la iglesia. Pero sabes, aún aquí dentro de la iglesia, yo lo he visto. Cómo la incredulidad atrapa a la mayoría. Aún aquí dentro de la iglesia. Es tan fácil distraerse, hermano. Aún aquí dentro de la iglesia. Tan fácil. ¿Por qué? Por cualquier cosa. A algunos hasta se les va el ánimo, hermano. Si no ven al hermano o la hermana que esperaban que viniera. No, pues no. Ya de ahí ya nadie los levanta. Puede Dios estar fluyendo y hablando, pero nadie los levanta. Porque no vinieron a buscar a Dios, vinieron a buscar. Ahorita se encontraban con la hermana o con el hermano. Y como no vino, ni Dios los consuela. Se van de aquí igual que como entraron. ¿Por qué? Porque no andan buscando al único que puede dar y puede sostener la vida. Le he pedido señales a Dios en mi vida y este es el mensaje que me dio. Agradece por los hechos que te he dado. Y cuanto más agradezcas, más las señales de mis hechos se manifestarán sobre ti. Yo haré que la palabra que estás creyendo sea acompañada de los milagros y de las maravillas que contienen esa palabra. Hay que ser agradecidos con los hechos de Dios terminados, porque primero debemos de ser convencidos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios nos ha convertido por causa de que ha hecho morar su gloriosa presencia dentro nuestro. Y de esa manera, hermano, podemos darnos cuenta si estamos pegados a la vid verdadera que es Él. Porque mientras nos mantenemos pegados, y eso es algo decisivo de cada uno, y ahí estaremos bebiendo y comiendo de la savia, de la rica fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, quiero recordarte que las pruebas no van a terminar y las luchas tampoco se van a incrementar. Va a ponerse más crítica la situación y cada descuido nuestro, hermano, va a pagarse muy caro, porque estamos en unos tiempos que cada descuido en los cuales caigamos, nosotros vamos a experimentar las consecuencias. Pero hace tiempo el Señor nos dio una palabra en uno de los viernes, y fue una palabra que yo le pedí al Señor, a decirle: Señor, ¿cómo hago para guardar lo que tú me has dado? Y entonces salió aquella enseñanza de los vigilantes, que tenemos una responsabilidad para cubrir en oración todo lo que Dios nos ha dado, y por medio de nuestra vida de rectitud podemos mantener la bendición sobre nuestras vidas. Y hemos estado viendo, porque entre mi esposa y yo entramos en un compromiso entre nosotros dos y para con Dios. Vamos a empezar a cubrir lo que no habíamos cubierto a diario en nuestra casa. Vamos a unirnos a orar juntos.
Vamos a establecer los diseños del Padre. Y hemos estado viendo cosas gloriosas y maravillosas simplemente porque el Señor nos reveló la palabra que Él mismo declaró. Padre, a los que tú me diste, en tu nombre los guardé y ninguno se perdió. Pero son asuntos de trabajo, hermano. Porque aquí el que trabaja por la comida que a vida eterna permanece, de ese hermano recibe salario espiritual, recibe salario de Dios. Y yo quisiera, hermano, que tú y yo nos hiciéramos responsables delante de Dios. Y este es el mandamiento con el cual termino, hermano. Que hay un fuego que tenemos nosotros, pero es un mandamiento que se nos da. No se lo encarga ningún evangelista, profeta, apóstol, pastor, maestro o adorador. Dice, te aconsejo a ti que avives el fuego del don que hay en ti. Es tu responsabilidad avivarlo. ¿Cómo, Señor? El que busca su rostro, hermano. En su rostro, hermano, encuentra el despertar espiritual que necesita cada uno que quiera mantenerse, hermano, encendido en estas cosas. Mientras yo me quejé, hermano, en mis tiempos pasados, y le echaba la culpa a todos menos a mí, más miserable estaba, más apagado estaba, más incrédulo andaba, más débil estaba, más contaminado andaba. Hasta que el Señor me abrió los ojos y me dejó ver el versículo que dice, referido a lo que hizo con Adán. Y Jehová Dios, Génesis 2:17, y Jehová Dios puso en el huerto al hombre para que lo guardara y lo labrara. Adán no guardó el huerto, sino que le abrió la puerta al diablo. Cuando yo miré que era mi responsabilidad cuidar lo que Dios me dio y guardarlo, para que el diablo, que es ladrón, no me lo quitara. Entonces me di cuenta que había una responsabilidad mayor en mí. Pero también es para ti, hermano. Que perdamos lo que no es de Dios, hay que dejarlo ir. Y cuanto más pronto mejor. Pero que perdamos lo que Dios mismo nos ha dado es la mayor tragedia que nos puede ocurrir. Padre, danos, Señor, claridad en cada uno de nosotros. Y déjanos ver, Padre, con claridad, por medio de tu Espíritu, cuáles son las cosas, Padre, que están apagando nuestra vida, que están apagando nuestra relación contigo. Todos, absolutamente todos, hermano, estamos padeciendo juntamente con otros. Lo mismo que te está pasando a ti, le está pasando a otros, dice la Biblia, en otro lugar de la tierra, a otros hermanos o hermanas en Cristo. Son parte, hermano, de las aflicciones de Cristo, las cuales nos van a hacer participar de las glorias venideras de su reino. En el nombre de Jesús, quiero bendecirte, Padre. Bendigo a tu pueblo con iluminación, con ciencia, con conocimiento, con sabiduría, con revelación, Padre. Padre, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, que es el poder que tú nos has dado para abrir puertas de bendición, se abra, Padre, las puertas de tu bendición y fluyan sobre todos aquellos que se hacen responsables, Padre, de su propia condición espiritual. En este momento, Padre, da gracia sobre gracia, sobre todos aquellos, Padre, que se responsabilizan ellos mismos de su estado espiritual. Para gloria y honra de tu nombre, de ti recibimos, Padre, la gracia suficiente para poder andar, Señor, en la victoria a la que tú nos has llamado para que andemos en esta tierra. Gracias porque nos has hecho tus templos, Señor. Gracias porque tu Espíritu está en nosotros y gracias por todas las obras maravillosas que están de una forma existencial, verdadera y real en nuestro interior. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te damos siempre la gloria, el honor, el reconocimiento y la alabanza, porque solo tú mereces recibirla, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, cancelo